Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Steve Calvo Márquez, estudiante de la Universidad Pamplona de Colombia. Para este video les voy a hablar sobre las etapas de adquisición de habilidades según el autor Lauder. Para este video me voy a apoyar basado en un ejemplo acerca del ciclomontañismo, en las técnicas o habilidades sobre el ascenso en una subida de una pendiente de ciertos grados de inclinación. Entonces, para esta presentación me voy a apoyar aquí en el video. Listo, bueno. Para este video y según el autor Lauder, tenemos la primera etapa que es verbal y cognitiva. En esta etapa, según Lauder, la primera etapa es verbal, donde el aprendiz está tratando de entender qué debe hacer. Entonces, en el ciclomontañismo, cuando un deportista enfrenta por primera vez una subida fuerte, lo primero es comprender la técnica. Entonces, en este caso, tenemos una explicación breve. Los puntos básicos para esto es mantener el peso del cuerpo ligeramente adelantado para evitar que la rueda delantera se nos levante. También es importante conservar una cadencia constante de entre 70 y 90 RPM, o sea, revoluciones por minuto. Se entiende como la cadencia o el pedaleo en el ciclista. También debe cambiar un piñón a un piñón que le favorezca, un piñón más grande que le favorezca para poder él em, conllevar esta subida y poder hacer de una manera más eficiente. También siempre es bueno mantener los codos flexionados y el torso estable. Mirar hacia adelante y no hacia la rueda. En este video, este punto, el ejemplo nos muestra a un ciclista, en este caso soy yo, haciendo este ejercicio en una subida de una gradiente de casi el 18 o 19%, con una dificultad en donde el terreno es un poco más abrupto, es más destapado con unas rocas sueltas. En esta fase, Lauder dice que la persona suele siempre cometer muchos errores porque tiende a echar demasiado el cuerpo pues perdón, Lauder dice que en esta fase cuando nosotros estamos tratando de enseñar, casi siempre para nosotros los deportistas del ciclomontañismo siempre hay un error y es que echamos mucho el cuerpo hacia adelante. O también eso es por temas de aprendizaje en el momento de la técnica. Creo que en la etapa verbal y cognitiva lo más importante es entender el movimiento em, y no ejecutarlo perfecto. Esa es como la primera etapa. En la segunda etapa, Lauder nos habla acerca de la etapa motora. Em, por ejemplo, aquí en el video podemos ver cómo este ciclista está tratando de subir esta pendiente y estamos mostrando aquí que la mejor forma, digamos, es siempre hacer repeticiones. Entonces siempre vamos a tratar de que al enseñar a un ciclomontañista, en este caso, es tratar de hacer unas repeticiones en la subida para que él mismo pueda entender cómo es la práctica. Tenemos también como puntos importantes em, controlar y mejorar el equilibrio cuando el terreno tiene piedras, ajustar el peso del cuerpo si la rueda se levanta, también mantener una respiración más rítmica. Eso también nos va a ayudar bastante a que tengamos una mejor estabilidad de cadencia cardíaca para poder subir. Aumentar también la cadencia, también eso ayuda a que también tengamos por ejemplo, si ya nos estamos quedando sin fuerza, la cadencia es una de las mejores opciones y sobre todo cuando la pendiente es más allá del 19%. Creo que en esta fase el ciclista empieza a sentir su propio cuerpo y su bicicleta y es capaz también de identificar en qué falló y ajustarlo en el siguiente intento. Entonces, en esta etapa motora donde el Lauder nos indica, creo que una parte clave es que la etapa motora es donde el movimiento se vuelve fluido y coherente y eficiente. Entonces, creo que en la etapa de motora ya vamos a comenzar a ver cómo debemos nosotros desarrollar nuestros movimientos. En la etapa 3
Lauder nos habla acerca de la automatización. Finalmente, digamos que Lauder describió esta etapa de automatización con el movimiento, ya que es natural y casi no requiere pensamiento consciente. Em, una de las partes más esenciales del ciclomontañista cuando está adquiriendo, o bueno, se está em, enfrentando a esta situación de estas subidas, siempre es bueno ajustar la posición del cuerpo sin pensar conscientemente en ello. Cuando ya se vuelve fluido, esto quiere decir que pues nosotros mismos ya vamos a comenzar a hacer como una cambia de marcha de forma automática, sin ningún tipo de esfuerzo. Siempre vamos a mantener una cadencia eficiente sin necesidad ¿de qué? De calcularla. También logramos subir mientras prestamos atención a otros factores, no sé, la línea del ascenso, la ubicación de otros ciclistas, el estado del terreno o incluso también a veces la estrategia de carrera cuando ya quizás nos aventuramos a una competencia o a alguna válida o algo que queramos ver. Pues, en este momento en donde ya Lauder nos habla acerca de la automatización, creo que es importante ver que un deportista ya no analiza cada detalle como en la etapa inicial, cuando estábamos hablando acerca de la primera etapa que nos decía él, que era verbal y cognitiva, sino que ya es más por instinto y por técnica. Casi siempre nosotros en el ciclomontañismo, cuando ya tenemos una subida de esa talante, digamos, o en esas condiciones, ya por la repetición y por la repetición ya vamos a comenzar a ver que va a ser una forma, de una forma mucho más fluida. Por eso creo que en conclusión, las etapas que nos em, hace ver este autor, Lauder, de la adquisición de habilidades en el ciclomontañismo, pues la verbal y la cognitiva es entender la técnica, la motora es practicar y corregir, y la automatización es ejecutar con fluidez y sin pensar demasiado. Entonces es por eso que en este modelo y en estas etapas donde Lauder nos habla acerca de estas formas, creo que verlo en este ejemplo del ciclomontañismo en algo en lo que yo pues siento que me desempeño, ha sido pues también un deporte en el que yo he practicado bastantes años, lo veo un poco más consciente en el momento en el que ya veo cómo son estas etapas de ser verbal y cognitiva, motora o automatizada. Entonces pues esta es mi presentación y ese es el autor que yo elegí.